Bueno, un cordial saludo. Nos encontramos en esta ocasión de cara a un tema que se llama las veedurías ciudadanas y el control social. Y entonces vamos a partir diciendo, con respecto pues a este tema, vamos a estar refiriéndonos a una obra bien interesante que fue publicada por allá en 1949. Es una novela política de ficción distópica de un autor que se llama George Orwell, quien, vuelvo y repito, de manera ficticia personifica pues el propósito del Estado de vigilar a los administrados. Entonces, George Orwell, por ejemplo, en una de sus frases célebres en esa obra que se llama 1984, señala lo siguiente: el verdadero peligro no es que nos controlen, sino que dejemos de notar que nos controlan. ¿Por qué Orwell diría eso? Porque él hace referencia en esa obra a que el gran hermano, el gobierno en su más alto nivel nos vigila, nos controla, está pendiente de todos nosotros con la excusa de que es por nuestro bienestar. Y entonces es a nosotros como ciudadanía a quienes nos corresponde averiguar qué tanto de cierto tiene esa afirmación, porque dicho sea de paso, era la visión de este autor con respecto a lo que él consideraba que iba a suceder por allá en 1984 y que hoy con un énfasis demasiado especial se está viendo. Hoy estamos totalmente empadronados, hoy estamos inventariados, cada una de las familias está inventariadas. Uno llega y digita el número de cédula en un almacén de cadena y entonces saben con qué frecuencia gasta, qué cantidad gasta, en qué lugar es el lugar que más frecuenta. El tema del celular, está llegando información permanente sobre las obligaciones que tiene, que no se le olvide pagar el SOA, que tiene una multa de tránsito, que una cantidad de notificaciones. Si usted habla, hay quienes creemos de que todo lo que decimos, entonces al ratico tiene una coincidencia pues con que al ratico abrimos el celular y ahí mismo aparece. Si hablamos, por ejemplo, de flores o hablamos de animales, ahí mismo aparece. O si hablamos de zapatos o yo necesito unas gafas, entonces ahí mismo aparece ahí en el móvil. Aparecen propagandas, cosas que tienen que ver ahí en las redes con nuestras afinidades. Entonces eso se llama empadronamiento. Entonces ese empadronamiento tiene que ver con esa pretensión de vigilancia que tiene el Estado. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado que se puso de moda pues en la última década llenar los municipios de centros de monitoreo. Y entonces en los municipios, y la Unión no es la excepción, entonces colocan cámaras, entonces entre comillas, para garantizar nuestra seguridad. Y entonces esas cámaras están por todos lados y entonces pasan los vehículos, pasan las personas y cualquier movimiento raro pues eso lo advierte. Pero aún así, infortunadamente siguen sucediendo cosas, se pierden motocicletas, se meten a las casas, incluso pues muy cerca a las estaciones de policía, como el caso de Mesopotamia la vez pasada, el tema por ejemplo del banco que le hicieron pues ahí un hurto a una familia ahí en el mismo banco. Entonces todas esas cosas uno dice, bueno, ¿cuál es la eficacia, eficiencia de estos famosos centros de monitoreo, esas cámaras y esas cosas? Pero bueno, de todas maneras, más allá de censurar sobre el asunto, no se trata de una censura, estamos simplemente estamos aquí mencionando de manera preliminar algunos temas que tienen que ver con el tema pues de la vigilancia por parte de los gobiernos para llegar a lo que son las veedurías, porque todo este tema de las cámaras nos lleva sin lugar a dudas pues a que nos tengamos que hacer unos análisis al interior de cada una de las familias. El caso por ejemplo de
los peajes. En un peaje se dan cuenta cuántas veces paso en el vehículo, porque ahí está registrada la placa del vehículo. No solo eso, también, por ejemplo, el tema de cuando entramos a las oficinas, hay oficinas donde uno entra pues y lo primero que hacen es que tiene que registrarse y por favor pose para la foto, quite las gafas y tenga pues una foto, y a veces hasta un papelito adhesivo le pegan a uno pues aquí en el pecho. Cosas como esas, no es nada distinto al tema del empadronamiento. Que tiene que ver con el tema de seguridad, pues sí, seguramente tiene que ver con ese tema, pero más allá de ese asunto, también se trata de ese empadronamiento que es una pretensión del Estado, cuando de alguna manera tiene sesgos o tiene más bien pretensiones de control excesivo. Es decir, de alguna forma es una manera que pone entredicho los derechos y las libertades ciudadanas. Entonces, pero todo eso cambia paradójicamente cuando los vigilados son ellos. Cuando los ciudadanos nos organizamos, ¿y nos organizamos cuándo? Pues cuando tenemos el conocimiento, cuando nos apropiamos de manera básica de unos aspectos jurídicos que nos permiten, venga, yo sé cómo nos tenemos que organizar y vamos, por ejemplo, nosotros a vigilar a los que nos vigilan. Entonces ahí sí ya no les gusta mucho el asunto, ya ahí se torna un poquito incómodo. ¿Y cómo se llama eso? Jurídicamente hablando, se llama veedurías ciudadanas. A través de las veedurías ciudadanas, la ley nos permite hacer un control social. Pero resulta que nosotros, como ciudadanos avisados, nosotros no en ningún momento pretendemos hacer esa clase de vigilancia incómoda, de esa vigilancia incluso vulgar que se le hace a la ciudadanía. Ese control excesivo que muchas veces se hace y que termina afectando al que no tiene nada que ver con lo que realmente captan, por ejemplo, esas cámaras. Ahora, eso es lo que entonces cuando invertimos ese patrón no les gusta mucho. Y yo, venga, entonces hacemos un centro de monitoreo, tenemos cámaras aquí en el EDEM, ponemos cámaras aquí en la entrada, en la estación de servicio, junto a Unilá y esas cosas, y bueno, y ponemos por allá también en Porvenir, o ponemos por allá para el lado del cementerio y tal, esas cosas, y bueno, están estratégicamente ubicadas las cámaras, pero cuando somos nosotros como ciudadanos los que ponemos las cámaras, y las cámaras pues en sentido de la ley 850/2003, entonces ya no les gusta, ya les incomoda un poquito, ya empiezan a sentirse como perseguidos, como es que son de pronto de la oposición, y entonces ya va a estar fastidiándome con derechos de petición, preguntando cosas, y resulta que es la ley, el ordenamiento jurídico, la misma Constitución la que nos habla del tema, y entonces es de eso que vamos a hablar. Hay algo adicional antes de entrar al tema de las veedurías ciudadanas como control social, y es que hay algo muy claro, y me refiero a lo siguiente: cuando un alcalde, cuando un burgomaestre realmente quiere transitar en una gestión, entendiendo por gestión la acción y consecuencia de administrar algo, en este caso los recursos públicos, cuando un burgomaestre quiere hacer bien las cosas, entonces ese alcalde entenderá la importancia de las veedurías ciudadanas. ¿Por qué? Porque las veedurías ciudadanas lo que le permiten es transparentar las acciones y medidas que él toma como burgomaestre a favor de la comunidad. Un burgomaestre que entienda la importancia de involucrar a la ciudadanía en los asuntos de gobierno preferirá promover las veedurías ciudadanas, convocar a la ciudadanía para que constituyan veedurías ciudadanas, y en consecuencia ese ya es un buen indicador. Ya es un buen indicador del propósito que él tiene desde lo subjetivo de transparentar el manejo de los recursos públicos. Eso es importante pues señalarlo. Los otros lo que hacen es simplemente volverse reactivos frente a la realidad de que un grupo de personas se hayan interesado en constituir una veeduría, cuando incluso satanizar a las veedurías, cuando de lo que se trata es
de un ejercicio legalmente constituido que le permite a la gente involucrarse en ese proceso democrático de, venga, vamos a mirar cómo es que se lleva a cabo en la administración municipal la gestión de nuestros recursos, Vamos a ser veedores de la ejecución presupuestal. Vamos a mirar en qué consiste esa gestión, la gestión presupuestal y financiera de la entidad y la relación que tiene con la gestión contractual. Y finalmente vamos a determinar si los recursos sí se están destinando de la manera en que lo están diciendo, en la manera en que lo están señalando, por ejemplo, en las rendiciones de cuentas. Es de eso que se trata. Entonces, cuando hablamos del tema del control social, hay que entender de que estamos hablando de un derecho y también de un deber ciudadano. ¿Por qué? Porque individual o colectivamente se puede vigilar, fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado. Y cuando hablamos de fines del Estado, entonces eso nos remite a unos enunciados normativos que están presentes en nuestra Carta Política y que ya se han señalado en repetidas ocasiones, que es el artículo 2 y el artículo 366 constitucional, finalidades sociales del Estado, servir a la comunidad para garantizar el bienestar general. Es eso lo que tenemos que buscar a través de las institucionalidades, particularmente pues de la alcaldía municipal. A eso se suma, por ejemplo, el artículo 339 constitucional, que habla del plan de desarrollo municipal, y el 345, que habla de presupuesto, pero además hablan del gasto público social, por allá en el artículo 350. Pero entonces vamos a adentrarnos en el marco legal de las veedurías ciudadanas. La ley 850/2003 es el marco legal de las veedurías ciudadanas, es decir, es el piso normativo sobre el que se deben parar las personas que quieran organizarse para constituir una veeduría ciudadana con los fines que ellos tengan pues previstos antes de constituirla. Entonces, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, la ley 850 es por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. ¿Qué son las veedurías ciudadanas? En su artículo 1 lo dice a manera de definición. Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control inclusive, así como de las entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Es decir, donde hayan recursos del Estado, yo puedo constituir una veeduría ciudadana. 2, 3 personas que se quieran organizar pueden constituir, y es obligación legal que inscriban la veeduría ciudadana. El artículo 270 es otro enunciado que nos habla de las veedurías ciudadanas, el 270 de la Constitución Política. En el artículo 270 de la Constitución Política encontramos que la ley, ¿cuál ley? La ley 850/2003, organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y de sus resultados, porque es que la gestión pública tiene que conducir a arrojar unos resultados, o si no, pues no tendría ningún propósito pues involucrarse en esos procesos. Es decir, me hago elegir, ¿para qué? Para demostrar de que la gestión pública que voy a liderar conduce a arrojar unos resultados, y esos resultados son el reflejo de la conjugación del servicio a la comunidad para garantizar el bienestar general de la misma. Hay una sentencia bien interesante para quienes dentro del público les interese el asunto de revisar en esos móviles. Hay una sentencia que es la sentencia C de la Corte Constitucional, la sentencia C-292 de 2003, que fue la sentencia que estudió la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria. Es decir, cuando la ley 850 fue a salir, entonces la Corte Constitucional, mediante esta sentencia, entonces dijo, o sea, hizo la revisión y señaló, vea hombre, los apartes presentes en esta sentencia dan cuenta
de la constitucionalidad de la ley estatutaria, que en este caso pues la ley 850/2003. Entonces, por ejemplo, ahí hablan de los veedores, que hablan, por ejemplo, de la elección democrática, hablan también de las veedurías ciudadanas. El acta de constitución permite determinar elementos básicos de la organización, la mera intencionalidad presente en un acta de constitución, es decir, el ánimo de las personas que se reúnen con ganas de organizarse y trazar un acta y decir en esa acta que el objeto de esa reunión es constituir una veeduría, ya tiene validez para constituirla. Las veedurías ciudadanas tienen un trámite de inscripción que constituyen nada más y nada menos que una obligación. No es que lleguen allá, no, eso no se puede inscribir la veeduría ciudadana. Entonces, pero hay un tema que yo quiero señalar que es bien importante con respecto al poder que tiene la ciudadanía, porque es que el verdadero poder, la soberanía radica realmente es en el pueblo, entendiendo por pueblo la ciudadanía. La ciudadanía, para los griegos la política era el arte de organizar la polis, y para organizar la polis, ¿quiénes participaban? ¿Quién era la polis? La polis era el pueblo. Organizar el pueblo, organizar la ciudadanía. ¿Quién era la ciudadanía? Los que votaban. El pueblo, solo los que votaban. Pero entonces aquí la ciudadanía es la que tiene el poder. La misma Constitución política lo señala en el artículo 3º. Habla de que la soberanía radica en el pueblo. Y esa soberanía nos permite, por ejemplo, compartir en este escenario el contenido del siguiente mensaje. Y es que con respecto a las veedurías ciudadanas hay un tema, hay un poder enorme que muchas veces es importante recordárselo a las veedurías ciudadanas, y es la prohibición de retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos, actos administrativos u objetos de vigilancia es constitucional y constituye una expresión razonable del principio según el cual no pueden ejercerse indebidamente los derechos hasta el punto de abusar de los mismos. Es decir, quienes nos administran, las personas que ostentan un cargo de elección popular, las personas que están en el gobierno local, en el gobierno departamental, incluso en el gobierno nacional, tienen que entender que las facultades que le da la Constitución y la ley no los puede llevar a pasar por encima como una aplanadora de la ciudadanía que los eligió. Agrega además el mensaje que está presente en la sentencia C-292 de 2003. Además señala, por otro lado, la prohibición es una consecuencia obvia de los principios de coordinación y de las responsabilidades que tienen los veedores, así como una expresión directa del artículo 95 de la Carta Política, según el cual el ejercicio de los derechos implica también responsabilidades. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Quién lo señala? La sentencia C-292 de 2003. ¿Quiénes son? La Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución. Son las que dan este mensaje que es importante. Es decir, a través de una veeduría se puede decir, venga, alto ahí. Así como dicen en las carreteras, el pare y siga. Pare ahí. No lo está haciendo bien, lo está haciendo de manera irregular. Está pasando por alto, por ejemplo, incluir en ese acto administrativo una reglamentación que señale, por ejemplo, la progresividad en el cobro del impuesto predial unificado. Un ejemplo, eso lo puede hacer una veeduría, ¿cierto? Ahora, aún así, señalándolo la veeduría, entonces, por ejemplo, la administración municipal simplemente puede omitir esas observaciones de la veeduría, y ya tendrá que verse en otros escenarios de carácter judicial para determinar si la veeduría o la administración son los que tienen la razón, es decir, quién tiene realmente pues la verdad. Pero más allá de entrar en esas colisiones, de lo que estamos hablando es de la importancia de constituir unas veedurías para transparentar
la ejecución del presupuesto municipal, porque es que el presupuesto es municipal porque los recursos son del público, por eso llaman recursos públicos, son del público, y entonces la importancia es transparentar eso. Entonces el tema de las veedurías ciudadanas tiene ese propósito, el propósito es pare, siga, ya un momentico, que es que consideramos de que usted debe darnos cuenta de esto porque pensamos que hay una irregularidad en el tema, por ejemplo, de los contratos de obra. Contrato de obra, dentro de la veeduría hay un señor, por ejemplo, que toda la vida ha sido maestro de obras, y entonces él está viendo de que para pavimentar unos corredores en el municipio, un contrato de obra, que les pagaron un pocotón de plata por hacer eso, el tipo que está mezclando allá, haciendo la mezcla del cemento con la arena, el maestro de obras sabe de que a un número determinado de latas de arena debe echársele tanta cantidad de cemento, y está viendo que ese señor, que es el que está allá revolviendo, está echando menos cemento del indicado para ese número de latas. Entonces, en la veeduría tienen que hacer las observaciones. ¿Por qué? Pues porque eso va a quedar crudo, porque en el primer aguacero se va a dañar todo lo que se construyó con recursos públicos, y entonces lo que significa que las veedurías ciudadanas en ese sentido lo que hacen es contribuir a que las cosas se hagan bien. Por eso decía yo ahorita, hace un momento, de que un burgomaestre que realmente entienda el propósito de esta ley estatutaria, con toda seguridad lo que va a hacer es promover la constitución de las veedurías ciudadanas, no una, sino varias veedurías ciudadanas. ¿Para qué? Para garantizarle a la ciudadanía que los eligió en los procesos de rendición de cuentas que el manejo de los recursos en la gestión que él lleva a cabo, que él lidera, es una administración de los recursos pues transparente, y ese es el asunto que muchas veces no entienden algunos. El artículo 17, por ejemplo, de la ley 850 habla de los instrumentos de acción. Entonces señala que para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes derechos de petición. Es decir, ¿cómo hago yo como veeduría para enterarme de lo que está sucediendo? Del paso a paso de la gestión presupuestal y financiera de la entidad, pues preguntando. Yo no puedo llegar allá, pues, yo soy de la veeduría, entonces me voy metiendo pues a la Secretaría de Hacienda pues como Pedro por su casa. No, uno lo hace de manera formal, hace la solicitud, y tratándose el derecho de petición, que es el artículo 23 de la Carta Política, de un derecho fundamental, la administración municipal debe dar respuesta en los términos que señala el artículo 14 de la ley 1755, y en ese sentido tiene que indicar dentro del término legal los pormenores de la solicitud que está elevando pues la veeduría ciudadana. Es así que funciona el asunto. ¿Por qué? Porque y también puede la veeduría ejercer ante los jueces de la República todas las acciones. No me contestaron el derecho de petición, entonces colocamos una acción de tutela. Todas las acciones que, siendo pertinentes, consagra la Constitución, por ejemplo en el artículo 86, y la ley, así como intervenir por intermedio de apoderado debidamente constituido ante los órganos, procesos y actuaciones judiciales, disciplinarias y fiscales que adelanten los organismos de control. Es decir, el tema no es un juego, el tema es mucho más formal, es un tema mucho más serio, tiene mucho más alcances de lo que algunas personas desprevenidas creen. No, esa veeduría, eso no llega a ninguna parte, eso les dan un café con leche y un pan de queso, y las cosas seguirán igual. Y no se trata de eso, se trata de que las personas se interesen en involucrarse en los procesos de gobierno y estén enterados de qué cosas se están haciendo en la veeduría ciudadana para garantizar ese bienestar general. De esas cosas se trata. Hay otras cosas que las veedurías ciudadanas pueden hacer. Por ejemplo, pueden intervenir en las audiencias públicas en los casos y términos pues, que contemple la ley. Las veedurías también pueden denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones que consideren irregulares, que consideren contrarias a derecho. Eso hay que hacerlo además. Y además
también puede, si considera que hay esas irregularidades, esas contravenciones o incluso conductas que constituyen delitos, eso hay que hacerlo visible y las veedurías lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que hay que proteger es el bienestar general. El bienestar general prima sobre el particular y la veeduría ciudadana no está persiguiendo satisfacer necesidades subjetivas, no, de manera particular. Lo que pasa es que constituimos esa veeduría porque queremos favorecer al señor Julano de tal, nada de eso. La veeduría ciudadana tiene un propósito y el propósito es garantizar el bienestar general. Nos involucramos acá en una veeduría porque queremos verificar, ver cuál es la manera en que se gestionan los recursos del municipio y cuál es la concurrencia que existe entre lo que señala el plan de desarrollo municipal y el plan de inversiones. ¿Cómo concurre ahí? ¿Cómo se conjuga eso? Porque, pues claro, es obvio que para que se pueda ejecutar de manera debida el plan de desarrollo, se necesitan recursos. Y es ahí donde las veedurías tienen que entrar a ver cómo es que se están manejando esos recursos, no porque haya de manera taxativa una desconfianza, que en términos generales pues en el país hay una marcada desconfianza por la palabra política. Claro que eso ya sería otra discusión, porque entonces yo diría que no por la política, la gente no siente desconfianza por la política y la política no se va a acabar. Lo que hay que acabar es la politiquería. Eso sí es lo que hay que acabar y el descontento debe ser no por la política, sino por la politiquería y hay que conocer sus respectivas definiciones. Entonces, las veedurías tienen ese enorme poder, entre otras cosas porque ese poder se lo otorga el artículo 3 de la Constitución. Y ese artículo 3, ¿qué dice? La soberanía radica es en el pueblo. ¿Quién elige? El pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? Vea, hágalo usted por nosotros, usted nos va a representar, pero considere que yo en cualquier momento voy a constituir una veeduría. ¿Por qué? Porque me interesa verificar que las cosas sí se están haciendo bien. Y eso pues por eso se dice que es un derecho y un deber de la ciudadanía, bien sea de manera individual o colectiva, constituir las veedurías ciudadanas para verificar cómo se está llevando a cabo el tema pues de la ejecución del presupuesto. Todo tiene que ver con el presupuesto, todo. ¿Por qué? Porque el municipio, la alcaldía municipal maneja unos recursos y la ciudadanía en general tiene unas necesidades insatisfechas y con esos recursos se procura priorizar cuáles son esas necesidades para destinarle recursos y en consecuencia construir los satisfactores a esas necesidades. Siempre habrán necesidades que no se podrán satisfacer, por eso menciono la palabra jerarquizar, porque las necesidades tienden a ser ilimitadas y los recursos son limitados, más que todo en un municipio de sexta categoría como lo es el municipio de La Unión. Y no solo La Unión, el 95% de los demás municipios del país. Entonces, por eso también hay que hacer una gestión que conduzca a buenos resultados y mirar a ver cómo se transforma esa realidad social para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes. Cuando hablamos de veedurías y hacemos referencia, por ejemplo, al tema de la empresa de servicios públicos, entonces ahí lo que tenemos que hacer es tener presente la ley 850, la 1757, que es la que habla de participación, la 1755, que es la que habla del derecho de petición para pedir información, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la ley 142 de 1994, que es la que regula el tema de servicios públicos domiciliarios. Y entonces es sumar ese componente legal para mirar cómo conjugamos el ordenamiento jurídico en torno a una veeduría que está llamada a hacerse con objetividad. Las veedurías ciudadanas no son la oposición al gobierno local. Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de control social que está contemplado en la ley 850 de 2003 y tiene el propósito de garantizar el derecho que tiene la ciudadanía de vigilar la manera en que se manejan los recursos públicos. Eso pues hasta ahí es importante tenerlo muy claro.
La ley estatutaria, por ejemplo, la 1757, que es de 2015, es la ley por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Alguna vez decía yo en este espacio que la participación democrática, que la palabra participación aparece más de 80 veces y menos de 90 en la Constitución Política, a lo largo de 380 enunciados que tiene la Constitución Política. Entonces, en esta ley se hace esa lectura y entonces se garantiza la participación ciudadana. Otros mecanismos, otras entidades que están encargadas de hacer control a la gestión pública son las contralorías, que hacen un control fiscal, ¿cierto? Y ya de eso hemos hablado pues en otros escenarios. Ese control fiscal se hace posterior, pero también, o sea, por regla general es posterior, pero hoy, con una reforma que se le hizo a la Constitución, hoy también se puede hacer ese control de manera concomitante, se puede hacer de manera previa. Es decir, si una veeduría le advierte a la Contraloría General de la República, o de Antioquia, hay una inconsistencia en la ejecución de este contrato en el municipio de La Unión, entonces la Contraloría no tiene que esperar a que la auditoría es por allá en marzo del año entrante, no, la Contraloría puede ir automáticamente a hacer un control previo allá. Se llama control fiscal, y es un control fiscal porque trata de recursos, y también se puede hacer pues de control concomitante. No hay que esperar, a que el problema crezca, sino que se puede hacer. Se puede hacer pues inmediatamente. Y otro control que es bien importante tener en cuenta para puntualizar es el control disciplinario. Frente a las irregularidades de los servidores públicos, la ciudadanía, y en este caso las veedurías ciudadanas, tienen el derecho y el deber de colocar en conocimiento esas irregularidades cuando la conducta cuando la conducta es contraria, es ilícita, para decirlo, transita por la ilicitud sustancial, es contraria a la conducta de un servidor público. El servidor público no puede llegar embriagado, el servidor público no puede estar llegando allá a acosar laboralmente a los compañeros de trabajo, el servidor público no puede dar mal ejemplo llegando pues siempre tarde. No, el servidor público debe ser un ciudadano ejemplar. Y si no es un ciudadano ejemplar, entonces está la ley 1952, que es de 2019, la 2094, que es de 2021, y si se trata, por ejemplo, de los muchachos de la Policía Nacional, está la 2196, que es de 2022, y todo tiene que ver con el régimen disciplinario para ellos en su calidad de servidores públicos. En conclusión, y más allá de los principios del control disciplinario y todas esas cosas, lo que hay que señalar es que las veedurías ciudadanas no son un lunar para la administración municipal. Las veedurías ciudadanas, si la administración municipal las interpreta como un mecanismo de control social y de participación ciudadana, lo que hacen es garantizar que la gestión pública en el municipio sea realmente una administración pública transparente en cuanto al tema de la ejecución del presupuesto municipal. Es de eso que se trata. De todas maneras, muchas gracias, muy amables, Dios los bendiga por escucharnos.